de lo que llamamos esoterismo se encuentra por primera vez en una autora que nosotros conocemos, que es Elena Blavatsky, especialmente en su obra La Doctrina Secreta, en la cual brinda por primera vez indicios que vamos a tratar de interpretar hasta donde nos sea posible y que generalmente son dados en forma bastante fragmentaria, separada, inclusive la mayoría de ellos en notas al pie de página, indicando justamente que este tema es un tema que corresponde a algo que, bueno, existía en la antigüedad, pero que recién va a tener su lugar, de acuerdo con sus sugerencias, bastante en el futuro. Entonces, vamos a tener que comenzar a interpretar algunos indicios que nos da desde este otro lado. Y yo quisiera que comprendamos que tenemos algo ligeramente distinto de lo que presentamos el sábado pasado. El sábado pasado nos enfocamos mayormente en los aspectos de los testimonios históricos. Los testimonios históricos, los testimonios históricos son aquellos que tienen que ver con fuentes, ya sea literarias, sea arqueológicas, y el tema es que, como bien indica esta autora desde sus primeras publicaciones, no siempre van a estar de acuerdo o a veces entran en cierto conflicto con las fuentes que llamamos el esoterismo. Y ese es justamente el primer problema que tenemos que enfrentar al tratar de ubicar la astrología dentro de este campo. Antes que nada, creo que uno de los principales aportes del esoterismo y especialmente de este libro, Doctrina Secreta, al pensamiento, es, entre otros, pero muy importante y que justamente es un tema que nos viene, de cierta forma reside en el núcleo de lo que tratamos, de este tema al que tratamos de acceder, es la idea de concebir, la idea muy antigua, de concebir al organismo, al universo, como un organismo viviente, como una vida, como una conciencia. Esto ya se encuentra en la clave, especialmente de lo que ya propone o de sus principales 3 proposiciones que se encuentran en el comienzo de esa gran obra, La Doctrina Secreta. La idea de un organismo viviente se encuentra bastante separado y diferente del universo considerado como producto caprichoso de una deidad que crea de la nada. Es un producto cíclico de una manifestación y de una conciencia. Y eso es una de las cosas claves para comprender la astrología, porque se trata de un universo cuya aparición y desaparición se describe como una inspiración y expiración, es decir, viene a la vida y se sumerge nuevamente. Se le ha llamado este gran aliento y proviene de una conciencia que es eterna. Y bueno, así como esta antigua sabiduría que ha rescatado de la filosofía, especialmente de la India, pero que ella al menos pretende que se trataba de una sabiduría universal, una doctrina arcaica que formaba parte de un testimonio común, de un patrimonio común de toda la humanidad. Esta ha tenido diferentes presentaciones a lo largo de las épocas, pero fue un patrimonio del pensamiento universal. Es decir, decía, cuando el gran aliento se expele, es como una gran existencia que está respirando, que exhala un pensamiento. Ese pensamiento se convierte en el cosmos. Entonces, en este seno de la gran madre, que es la sustancia, de cuya personificación es la naturaleza, aparece ese cosmos creado. Esta es un poco la idea base detrás de la cosmología, que nos es especialmente importante a nosotros ahora como punto de partida, ¿no? Aquí tenemos una de las principales afirmaciones que se encuentran en esta, que es una de las proposiciones fundamentales de la cual es muy importante partir. La doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas, mundos y átomos. Ese maravilloso desenvolvimiento no tiene principio concebible ni fin imaginable. Y esto que llamamos el universo es tan solo uno de un número infinito de universos, todos hijos de la necesidad
puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica de universos, y he aquí este nexo con lo que nosotros planteamos el sábado pasado en relación a la astrología y esta red de causa y efecto que forma parte inherente al universo. Cada uno de estos universos es un efecto con relación a su predecesor y una causa con respecto a lo que sucede, al que le sucede. Yo creo que aquí, antes de comenzar definitivamente con nuestras preguntas, es bueno detenernos un poco, porque las fuerzas de vida en un universo se encuentran incesantemente en actividad. En ningún momento se encuentran sin vibrar, sin estar en movimiento. Consecuentemente, el universo, después de pasar a través de los estadios de los mundos invisibles, nace, alcanza su culminación de la existencia material, pero no se detiene allí, ya que en el momento en donde se alcanza esta culminación, este pico de la curva, luego de a poco las fuerzas comienzan a ir en sentido descendente, pero siempre hay un movimiento hacia adelante. El universo en realidad viene al ser porque existe una conciencia que se está incorporando, se está encarnando. Un universo, de acuerdo con esta antigua filosofía, un universo puede morir como así muere el hombre, ya que ha llegado al punto de pronto en donde la mayor parte de sus energías han pasado a los ámbitos invisibles. Los universos también se encarnan como los egos humanos, ya que la idea es que las mismas leyes fundamentales prevalecen tanto en lo grande como en lo pequeño. Esta es una de las ideas claves para la comprensión de la influencia astrológica. De ahí que la muerte para esta filosofía sea solamente un cambio y la vida sea solamente una experiencia. La única cosa que realmente, de acuerdo a este concepto, permanece es conciencia pura, que incluye todo. En general, nosotros los hombres pensamos que uno llega a la madurez, deja de crecer, luego comienza a declinar. Y en el universo no hay ninguna detención. Las fuerzas que componen el hombre, como las fuerzas que componen el universo y hacen del hombre un ser, se están moviendo constantemente a lo largo de la misma ruta que trajo el niño al nacimiento, el niño a la adultez y que lleva al adulto a lo que nosotros llamamos muerte. Desde el instante cuando la culminación de las facultades y poderes del hombre alcanza su máximo punto, comienza lo que parece ser un decaimiento, una decadencia, pero eso simplemente significa que el hombre interno está comenzando a abrirse paso hacia un nuevo mundo, un nuevo ámbito. Y así también pasa, de acuerdo con esta idea, con un mismo universo. La incorporación, el crecimiento del universo, así como su culminación, su decadencia seguida de la muerte, son causadas por esta entrada de esta conciencia cósmica que sale de las esferas invisibles a los ámbitos materiales, obteniendo, incorporando de ellos sustancias y así construyendo el mundo material. La vida, vista desde este punto, no tiene fin, es eterna, no tiene comienzo ni fin. Y un universo, en la base, en su esencia, no es diferente al hombre. El hombre es parte de su universo. Y tal como decía esta antigua sabiduría hermética a la cual nos hemos referido el sábado pasado, son justamente uno reflejo de otro. Esta es una de las ideas claves que son el motor de lo que llamamos influencia astrológica. Muchas veces nosotros nos hemos sentado a la noche a observar toda esta cúpula del cielo. A veces consideramos las estrellas y los planetas. A ver, pensemos en eso. Cada uno de ellos es como una especie de átomo de vida en una gran entidad. Cada uno de ellos es como la morada de multitudes de otros átomos de vida más pequeños que construyen esos cuerpos brillantes que nosotros vemos. Más aún, cada sol que resplandece, que es como una especie de gema en el cielo, hemos de suponer que en algún momento tuvo una conciencia humana o equivalente al ser humano,
que poseyó en algún grado de autoconciencia, poder intelectual, conciencia y también un cuerpo. Y los planetas y las cantidades, miríadas de entidades de los planetas que se relacionan con esas conciencias, cualquier estrella o sol, en realidad en esencia son las mismas entidades que en tiempos atrás, en otros días de manifestación, en otras expiraciones del cosmos, eran quizás los átomos de vida de esa entidad. Ellos han progresado a través de eones de existencia. La Vía Láctea que vemos, un universo completo y autocontenido, es como una gran célula cósmica en el cuerpo de otra entidad todavía mayor, supercósmica, que a su vez es una de una infinita cantidad de otras. Acá parece que en estas proporciones lo grande contiene lo pequeño y lo más grande contiene lo grande. Y esto es importante, que cada cosa vive para y por otra cosa. Esta es la razón de por qué la separatividad ha sido considerada una gran herejía. Hay una realidad de la cual creo que podríamos partir hoy, que si nosotros tenemos que considerar un hogar para la conciencia humana, creo que es lo que llamaríamos verdaderamente espacio infinito. No solamente estamos conectados con el mismo corazón del infinito por vínculos inquebrantables, sino que en cierta forma somos ese corazón. Esto es, creo yo, uno de los principales doctrinas que ha estado de base en la antigüedad y creo que en cierta forma ha impulsado esto, que hoy le damos el nombre de astrología, pero que en general está comprendida dentro del marco que llamamos conocimiento esotérico. Y acá creo que tenemos que recordar una afirmación muy importante, ¿no? Y es que al final de esta afirmación del proemio de la doctrina secreta, aclaraba que cada uno de estos universos es un efecto con relación a su predecesor y una causa con respecto al que le sucede. Estamos ante un concepto que se relaciona directamente con lo que llamamos astrología, la existencia de una red universal de causa y efecto. Y en realidad, bajo este punto de vista, el mismo pulso cósmico tiene que ver con los ritmos del ser humano, que también es un organismo biológico. La misma circulación sanguínea del ser humano, de alguna forma, se refleja en estos pulsos, en estos ritmos del cosmos, como la precesión de los equinoccios o inclusive los ciclos de manchas solares, parece que se sugiere. Y a su vez, y esto es otro dato importante, esa actividad rítmica del cosmos no puede desentenderse del aspecto conciencia que está vehiculizando. Ya antes, Pitágoras había enseñado que toda la naturaleza está basada en relaciones numéricas interactuando armónicamente. Y aquí aparecía la pregunta que nosotros nos habíamos hecho el sábado pasado, ¿no? Nos preguntábamos si existe alguna disciplina o ciencia que se ocupe de indicar esta concatenación de causa y efecto, todos estos ritmos, el pulso cósmico, así como de todos estos ciclos periódicos, y que de alguna forma esté relacionada con ese aspecto conciencia de la mente universal. Nosotros habíamos supuesto que sí, que realmente a esta disciplina específica le vamos a denominar astrología. De pronto vamos a indagar por qué el nombre, pero lo cierto es que ¿de qué nos ocuparemos hoy? Bueno, trataremos
enfatizo, trataremos de responder desde su función como una de las claves de interpretación esotérica, hasta donde no sea posible. Por lo tanto, vamos a agregar la pregunta: ¿es posible hablar de una astrología esotérica? Esa es un poco la pregunta con que nosotros vamos a comenzar. Y antes que nada, necesitamos recordar, hasta cierta forma lo hemos respondido, pero preguntarnos verdaderamente a qué le llamamos entonces astrología. Y en su sentido más amplio y general, la astrología, que en realidad literalmente significa doctrina de los astros, de las estrellas, se pregunta por la relación existente entre las manifestaciones celestes y su reflejo, su relación con los acontecimientos que se dan sobre la Tierra. Hasta hace muy poco, y cuando digo hasta hace muy poco estoy diciendo el siglo XVIII, no la antigüedad, ¿no? La investigación de tales relaciones no estaba separada en modo alguno del estudio de los astros que hoy denominamos astronomía, aun cuando ya en la antigüedad se había separado la astronomía de la astrología, ya que representaban dos accesos diferentes a los acontecimientos astrales. El primero que lo separó era uno de los grandes matemáticos de esta gran biblioteca de Alejandría, Claudio Ptolomeo, que fue el primero que escribió un tratado separado de astronomía, que él no le llamaba astronomía, pero estaba claramente separada la medición, la cuantificación del tiempo, y el estudio de la cualidad del tiempo, por otro, en otro libro diferente, ¿no? Y, sin embargo, ambos aspectos no estaban separados, y a menudo, para referirse a la astrología, el término normal en la antigüedad era el arte matemática. Es decir, ¿quién era el mathematikos? El matemático, el astrólogo. Es decir, la ciencia del cálculo sobre los astros era el instrumental que debía poner a disposición los datos para la interpretación de su significado. Y acá sí, al hablar en lo que sigue sobre la astrología, ¿no? En la medida en que la astrología se pregunta por el significado de todo lo que ocurre en el cielo, tal como se refleja e influencia la esfera terrestre, se trata justamente de determinar la calidad del tiempo, la cualidad del tiempo, por contraposición a la medición, a la pura cantidad, es decir, la medición de la duración, el cálculo de relaciones planetarias, es decir, los números, o sea, la astronomía, lo que hoy llamamos astronomía. A fin de averiguar el significado de los acontecimientos astrales, la astrología postula la existencia de una correspondencia entre ese nivel de los astros planetarios y el nivel sublunar terrestre, correspondencia que se establece fundamentalmente por medio de analogías simbólicas. Y eso va a ser muy importante para considerar. En realidad, leer los signos del cielo o reconocer los signos del tiempo también fue un interés estrechamente relacionado con cuestiones religiosas y políticas. O sea, no nos debe extrañar ya, como ya lo insinuamos el sábado pasado, que desde la antigüedad la astrología ha sido practicada por especialistas que ejercieron influencia en la religión y en la política. Los astrólogos de la Edad Media y de la Edad Moderna, inclusive, estuvieron en el foco del interés público y no pocas veces se vieron atrapados en el conflicto que surgía entre las reivindicaciones de las autoridades religiosas y políticas y las opiniones astrológicas, por otra. No parece, pero hoy que el estudio de la historia de la astrología ha llegado a la universidad y lo ha estado por bastante tiempo, se sabe, y es algo comprobado, que la astrología ha tenido una enorme importancia para la historia de la religión y de la cultura de Europa.
y de Occidente en general. Esto puede reconocerse ya por el hecho de que la astrología se ha convertido en una disciplina central dentro de lo que hoy denominamos el esoterismo, los estudios esotéricos. Y voy a señalar que la autora de Doctrina Secreta acuerda perfectamente con esta división que proporcionamos. Ella dice en Doctrina Secreta, esta doctrina secreta, no la que escribe ella, sino esa doctrina secreta de todos los tiempos, enseña que todos los sucesos de importancia universal, tales como cataclismos geológicos al final de una raza y principio de otra nueva, que involucran un gran cambio espiritual, moral y físico en la humanidad, están premeditados, preconcebidos en las regiones siderales de nuestro sistema. Por consiguiente, la astrología está basada en esta relación mística entre los cuerpos celestes y la humanidad. Y sin embargo, aclara algo que en cierta forma pone un límite a todo aquel que se encuentre verdaderamente interesado en conocer los más íntimos secretos. Quedémonos piola, esto es uno de los grandes secretos de la iniciación y de los misterios. Y ahí ya tenemos un límite. Pero aquí tenemos tres ideas fundamentales: que existe una conciencia, una mente universal que premedita, que no es nada diferente de los arquetipos de los que hablaba Platón, que preconcibe, ¿sí? Y que también la astrología está basada en esta relación entre lo grande y lo pequeño. Ahora, más que eso, no es tampoco tanto que podemos saber, porque en realidad corresponde a ciertos secretos que se dan en ciertos momentos muy especiales de los misterios. Ese proceso radical que generalmente denominamos iniciación. Y en un momento dice, se ha probado ahora ampliamente que hasta los horóscopos y la astrología judiciaria no están basados enteramente en la ficción y que las estrellas y constelaciones tienen una influencia oculta sobre los individuos y se hayan relacionados con ellos. Y sí, lo están con estos últimos, ¿por qué no han de estarlo con las naciones, razas y con la humanidad como un todo? Y esta también es una afirmación fundada en la autoridad de los anales del zodíaco. Cuando Blavatsky habla, por supuesto, de astrología judiciaria y confunde mucho el nombre judiciario, en ningún momento está haciendo referencia al sistema judicial, ¿no es cierto? Está haciendo referencia a los judicios o juicios de las estrellas. Es el nombre latino antiguo para la astrología de los juicios, porque el que interpretaba emitía un juicio que involucraba interpretar los eventos celestes en función de lo que ocurre en la humanidad. Por eso ha sido, en mi opinión, no muy felizmente traducido al español como judiciaria. Por otro lado, habló de que en cierto momento, tal como nosotros indicamos en nuestro relato de la historia, en un momento la astrología no se ocupó de los individuos y del horóscopo individual. Se ocupó de grandes grupos, de las razas, de las naciones como un todo. Y a su vez todo esto está fundado en algo que tiene que ver con los anales del zodíaco. Y en esto es una de las cosas que va a haber un pequeño encuentro o colapso entre los testimonios históricos que presentamos el sábado pasado, que decían que el zodíaco se estabilizó en Mesopotamia alrededor del siglo V a.C., y la afirmación del esoterismo, tal como ella describe en este gran capítulo sobre el origen del zodíaco en Doctrina Secreta, en donde le otorga una antigüedad increíblemente mayor, pero en realidad es una afirmación bastante coherente con todo lo que afirma el esoterismo acerca de razas y de civilizaciones que no han sido registradas por la historia y de las cuales aparentemente hemos recibido cierto tipo de conocimientos, hemos heredado cierto tipo de conocimientos, entre los cuales se encuentra la astrología. Baste decir que para Blavatsky la antigüedad del zodíaco excede, pero excede monumentalmente los años
de acuerdo a cómo los registran los testimonios históricos. Por otro lado, es interesante notar que toda mención de la astrología se produce en Doctrina Secreta a raíz del tema de karma, con relación, corolario, introducción, o sea, en relación a la ley de causa y efecto. Y por otro lado, es muy curioso que siempre se haga en notas al pie. Generalmente son simplemente afirmaciones adicionales, lo cual demuestra que son indicios que se están dando para un conocimiento que todavía claramente desde este punto de vista no puede ser otorgado en su totalidad, ¿no? Y aquí tenemos que poner un poquito la astrología en contexto, porque si entonces decimos que la astrología es una disciplina esotérica, ¿a qué nos referimos? Porque en realidad reina cierta confusión acerca del término esoterismo, que en realidad fue inventado en el siglo XIX. A menudo uno se encuentra con esta opinión, que en realidad tiene que ver con la voz griega esóteros, que significa interior, ¿sí? Esótero significa interior, no bajo tierra como opinan algunos, ¿sí? Significa interior, ¿no? Entonces el esoterismo es una suerte de doctrina secreta solo accesible a un círculo interno por medio de una iniciación. Pero entonces, siendo así, que el gran número de tradiciones esotéricas han hallado recepción ya desde hace mucho tiempo y ya las conoce el público en general, ya se han publicado, por lo cual resulta bastante poco operativa esa definición, porque entonces lo que antes era esotérico ya ahora no es esotérico, no es esóteros, no pertenece a un grupo interno, está difundido. De hecho, lo que uno escucha a cada rato en la sociedad teosófica es que hay que difundir, con lo cual no respondería a esa definición de esoterismo de querer dejar el conocimiento a un círculo interno. Por este motivo, en la investigación científica de las religiones, también se propuso otro camino, inspirado en cierta forma, y en este sentido lo hizo muy bien esta autora de una gran historia de la astrología, Coco von Stuckrad, ¿no? Que menciona a este gran catedrático de la Sorbona, Antoine Febvre, quien hasta su retiro en la actividad en el 2002 ocupó inclusive una cátedra de la historia del esoterismo en París, en la Sorbona de París nada menos. Y Febvre ha propuesto describir el esoterismo como una forma particular de pensar, que concibe la realidad de una forma específica. Y en este sentido, entonces, intentó dar ciertas cualidades, ¿sí?, que distingue el pensamiento esotérico. Con esto, por supuesto, estamos de acuerdo que todo el conocimiento teosófico es justamente intrínsecamente esotérico. En primer lugar, él postula que toda disciplina esotérica piensa en correspondencias, ¿sí? Es decir, se trata de que los diferentes niveles o clases de la realidad, sean de cualquier reino, plantas, seres humanos, átomos, planetas, lo que sea, las partes visibles e invisibles, están relacionadas entre sí por un vínculo profundo de correspondencia, de analogía, que debe entenderse en forma simbólica, bien en el sentido de la frase como arriba es abajo, que nosotros escuchamos a partir de los escritos herméticos de la antigüedad tardía, cuyo creador mítico era Hermes Trismegistos. Entonces, el universo se considera como una especie de gran escenario de espejos en el que todo puede contener referencias a otras cosas, ¿no? La segunda gran característica del pensar esotérico es lo que hemos mencionado al comienzo. La idea de la naturaleza viviente y consciente que concibe el cosmos como un sistema complejo, animado, que está recorrido por una energía viviente. En realidad, el esoterismo divide muy bien energía de vida de energía de la conciencia, pero no es el tema aquí. Y por supuesto que la escuela filosófica más determinante de la antigüedad que desarrolló este concepto fue
el estoicismo del que hemos hablado el sábado pasado, ¿sí? El saber, este concepto, pasó, por supuesto, a los conceptos de magia y alquimia posteriores del medioevo. La tercera característica, el contemplar la imaginación y las mediaciones que remitan al hecho de que el saber acerca de las correspondencias implica develar un símbolo. Es decir, se toma a la naturaleza, a la realidad, como una especie de símbolo, de enigma a resolver. Y de ahí el concepto de la energía, de la naturaleza ilusoria, mayábica, maya, ilusión de este cosmos. Que hay que develar un misterio, porque no podemos juzgar por las apariencias, por la forma, porque la verdadera naturaleza no se encuentra en la manifestación y en la forma, sino en las causas que no tienen forma, ¿no? La cuarta es algo que siempre ha molestado a la mayoría, que existe una experiencia con la cual hay que conectar este conocimiento, que es la regeneración y la transmutación. O sea que si este conocimiento se queda en un conocimiento intelectual, entonces no sirve absolutamente para nada y en consecuencia no entra dentro de la categoría de disciplina esotérica. Por lo tanto, estamos estableciendo un paralelismo entre un comportamiento exterior y una vivencia interior, que en realidad tiene que ver con la alquimia, porque el esoterismo, como la alquimia, procura en cierta forma un camino de transmutación, ¿sí? Y una especie de cambio o metamorfosis interior. Estas son las 4 características fundamentales de Febvre sobre el conocimiento esotérico, al cual él agrega 2 fundamentales adicionales. Primero, el encontrar un denominador común o fundamento primordial en diferentes doctrinas. Y ese es el primer objetivo de la sociedad teosófica, es decir, la práctica de la concordancia. Y finalmente, por supuesto, la idea de que la transmisión por maestros hace referencia a que hay una autoridad espiritual que responde a una transformación del creyente que se hace exteriormente visible mediante ciertos rituales como la iniciación, que en este caso se va a transformar en una especie de experiencia interna y no necesariamente en algo externo. Y esto es la descripción de por qué nosotros ahora vamos a concebir a la astrología dentro de este campo, ¿no? Y aquí en este caso, dice Blavatsky, ¿dónde está la prueba de que los antiguos no dijeron exactamente lo que la teosofía afirma? Hay registros de que así fue, aunque tanto la astronomía como la astrología tienen sus interpretaciones correctas, aunque incompletas, ya que solo se enfocan en el plano físico y no en el espiritual, ¿no? Y en este sentido, en primer lugar, nos enfrentamos como que ya está casi separada la astronomía de la astrología y viene muy bien aclarar lo que decimos y lo que queremos decir con términos astrología y astronomía. Porque en realidad existe una dificultad ahora con que nos enfrentamos. Hasta el siglo XVIII, ambas eran disciplinas autorizadas, estudiadas y perseguidas. Perseguidas en el sentido de perseguirla para estudiarla, para practicarlas, excepto, por supuesto, cierto tipo de astrología en el campo particular de la Iglesia, que era la astrología natal individual, ¿no? Eso ya hemos explicado el sábado. Pero existen inconvenientes resultantes de esta moderna distinción entre la astronomía como ciencia y la astrología como una superstición que ha cundido desde el siglo XVIII. Porque en realidad esta distinción es producto de una reorientación epistemológica del siglo de las luces. No existió hasta el siglo XVIII. Los términos latinos, que derivan de los griegos, astronomía y astrología, en realidad denotaban exactamente lo mismo, y astronomía se usaba en círculos pitagóricos que apreciaron el doble significado de nomos como ley y como melodía
y en ese sentido astronomía era la designación de astrología en relación con la música. Platón siguió a su vez a los pitagóricos empleando astronomía, mientras que Aristóteles, que siempre le gustaba, era el chico que le gustaba, alumno de Platón, pero le gustaba hacer la suya, fue igualmente consistente en emplear, como contradiciendo, astrología y no astronomía. Sin embargo, ya que la mayoría de los astrónomos griegos fueron platonistas, el término nuevo y especulativo, astronomía, fue el que adquirió autoridad, mientras que astrología, usado por el sobrio Platón, paradójicamente comenzó a indicar el lado supersticioso de esta ciencia hacia el final de la Edad Antigua. Qué curioso, ¿no? La historia que nos lleva a que al final el término original que englobaba todo es el término que ahora comenzó a ser utilizado como superstición. Esto lo utiliza Blavatsky como una nota al pie en su disertación acerca del capítulo de las 7 almas de los egiptólogos. Dice, ya había dicho Blavatsky en Isis sin velo, la astrología es una ciencia tan infalible como la astronomía misma, con la única condición de que sus intérpretes sean también infalibles. La astrología es a la astronomía lo que la psicología es a la fisiología. En astrología y psicología esotéricas se debe pisar más allá del ámbito material, entrando al dominio de lo netamente espiritual. Aquí ya estaba estableciendo una diferencia fundamental entre los campos. Sin embargo, y también, déjenme citar otra pequeña cosa, dice, la mitología antigua incluye la astronomía arcaica lo mismo que la astrología. Los planetas eran las manecillas que señalaban en la esfera de nuestro sistema solar la época de ciertos sucesos históricos. En primer lugar, uno se tiene que preguntar, ¿por qué será tanta casualidad que exactamente lo que uno lee en la mitología de los dioses griegos y latinos corresponden exactamente a la influencia de los planetas? Qué raro, ¿no? O sea, ahí Hermes es el mensajero que rige la escritura, la palabra, y el planeta Mercurio eso rige en astrología. Y así podemos hacerlo con todos los planetas en función de los dioses mitológicos que estos representaban. ¿No les parece que, como dice Blavatsky, los antiguos sabían más de lo que parece? Por otro lado, esto nos plantea, cuando dice que los planetas eran las manecillas como de un reloj, este problema de la influencia astrológica, porque a lo largo, ¿qué es esto de la influencia astrológica? Nosotros de pronto tenemos esta idea media infantil, pueril, de que de un planeta sale un rayo que te hace caer, te hace morir, te hace adquirir riqueza, lo que sea, y eso es algo totalmente contrario a lo que es la raigambre hermética de la astrología, en donde había una correspondencia entre lo mayor y lo menor. Y a su vez, si estamos diciendo que las constelaciones y estrellas son conciencias, son seres vivos, aquí nos tendría que empezar a hacer algo de ruido y decir, bueno, ¿de dónde viene este tema de la influencia? Hay algo en esas conciencias que resuena en este mundo sublunar que comparte el hombre, porque evidentemente el hombre, si está sujeto a esta influencia, de alguna forma está relacionado con esa conciencia o es parte de esa conciencia mayor. Y otro problema aún mayor. Si estos planetas como conciencias están sujetos a ciclos, ¿cuántos hay en nuestro sistema? A ver, pensemos un poco en la cosmología que plantea la doctrina secreta. Jamás doctrina secreta habla de la Tierra o de Venus, de Marte. Habla de la cadena de Venus, la cadena de Marte. O sea que ya tenemos 7 globos como mínimo de cada planeta. Imagínense todos esos planetas que siendo conciencias y manifestándose cíclicamente todavía no han venido a la existencia, pero que ya están influenciando. O aquellos como la Luna que están decayendo y que se están desintegrando. ¿Cuántos hay entonces? ¿Y cuánto nos estamos perdiendo en cuanto a la influencia que aporta todo esto solamente dentro de nuestro sistema solar? ¿Se dan cuenta entonces lo complejo que es el tema cuando queremos abordar esto desde la perspectiva esotérica?
¿no? Y yo lamento, en lugar de tener que darles soluciones, hoy presentarles más preguntas que otra cosa. Pero lamentablemente es así. No creo que haya otra manera, ¿no? Y seguramente si hay un iniciado no viene aquí a un webinar a hablar, básicamente. Dice Blavatsky que la sabiduría moderna se satisface con cómputos astronómicos y profecías basadas en leyes matemáticas infalibles. La sabiduría antigua añadía a la fría corteza de la astronomía los elementos vivificantes de su alma y espíritu, la astrología. Y como los movimientos siderales regulan verdaderamente y determinan en la Tierra estos sucesos tienen que sujetarse a predeterminación por simples cómputos astronómicos. Y aquí nos enfrentamos con uno de los principales problemas y creo que hemos llegado aquí al corazón del problema, ¿no? Porque justamente lo que insinúan estos textos esotéricos como doctrina secreta es que una de las grandes pérdidas que ha sufrido la astrología desde la antigüedad hasta la modernidad es justamente la pérdida de los secretos de los verdaderos cómputos esotéricos, verdaderas matemáticas esotéricas. Por supuesto, todos los que practicamos astrología sabemos que el arte emplea una artillería de ciencia matemática para computaciones, cálculos de direcciones, progresiones, o que hoy en día, por supuesto, te lo hace un ordenador, más allá, pero eso no es el tema. Pero esto no es sino la investidura exotérica de un conocimiento antiguo esotérico de los periodos de tiempo y de lo que esos periodos de tiempo significan cuando se aplican a los destinos cíclicos de los seres, tanto sea sistema solar, el Sol, la Luna, planetas, el hombre o un átomo, ¿sí? Aquí tenemos entonces que, nos enfrentamos con este problema de que existe un cómputo esotérico que no se conoce, que contempla estas relaciones cuantitativas, numerales, que prevalecen dentro del sistema. Y en esto, por supuesto, estas cifras secretas que fueron justamente descubiertas siglos atrás por grandes titanes intelectuales, y por supuesto por el primero de ellos, que vivió en Crotona, pero nació en la isla de Samos, que es nada menos que Pitágoras, ¿sí? Y que prácticamente en una figura tan simple como lo que él llamó tetractis, puso el emblema de este problema, ¿no? Aquí justamente encontramos que esto no es un cuadro, es una especie de símbolo, ¿no? Que se entiende como la manifestación, la diferenciación desde un 1 de arriba, que se divide en 2, luego 3, luego 4. Por eso es que vemos tanto en los ciclos astronómicos y de las edades de la doctrina secreta estos números 4, 3, 2, que corresponden justamente a esta doctrina esotérica, que era realmente muy esotérica, muy secreta en los tiempos del pitagorismo, ¿sí? Pero que constituye la clave de los cómputos esotéricos de todo en general el esoterismo como punto de partida. Y aquí justamente llegamos a la explicación y al por qué Blavatsky dice con tanta desfachatez que la astrología primitiva se encuentra tan por encima de la moderna como los planetas y los signos del zodíaco están por encima de las luces de la calle. Esto es algo que puede chocar a un astrólogo moderno, pero que está dando la clave de que existen ciertos cómputos, ciertos secretos que pertenecían a un estadio original de la disciplina y que eventualmente podrían ser también revelados en un futuro, pero que claramente no es el momento. Y finalmente, entonces, para resumir, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si bien la astrología se basa en la ilusión, bueno, a ver,
existe, es parte de la ilusión. Estamos en un planeta, vemos que planetas circulan en ciertas constelaciones, pero que en realidad es simplemente producto de encontrarnos nosotros en la Tierra y ver movimientos aparentes. Y bueno, pero esencialmente la astrología es la más pura presentación de la verdad esotérica en el mundo. ¿Por qué? Porque es la ciencia que trata de las energías y fuerzas que condicionan y gobiernan y que actúan sobre y a través de todo el campo del espacio y todo lo que en él se encuentra, ¿no? También la sabiduría antigua enseña que el espacio es una entidad en la conciencia. Justamente la astrología esotérica se ocupa de la vida de esa entidad y de las fuerzas y las energías, los impulsos, los ritmos, los ciclos, el tiempo y las estaciones. Esto es una afirmación categórica y directamente extraída de Doctrina Secreta, ¿no? Y finalmente, que existe una clave astrológica para la Doctrina Secreta que aparentemente no se puede develar todavía. Esto implica que en una nueva era, en una nueva civilización, se haría girar esa llave y se daría un nuevo conocimiento. ¿Será la cuarta proposición fundamental que falta en la Doctrina Secreta? No lo sabemos, no lo podemos saber, ¿no es cierto? Simplemente lo puse como para que veamos que estas tres proposiciones fundamentales son todo lo que hasta ahora podemos saber, nada más. No significa que haya todo. Ningún libro de esoterismo jamás da todo, sino es lo que se puede dar en función del contexto de cierta época. Y es curioso que hoy en día la posición del creyente general en la astrología es que es un individuo de importancia, al menos para sí mismo, que está viviendo en un importante planeta, la Tierra. ¿Importante para quién? Para la humanidad. Y que a través de la astrología puede descubrir su destino y saber lo que debe hacer, ¿no es cierto? Esto es justamente algo que no tiene que ver con un concepto esotérico de la astrología, ¿no? Sino que tiene más que ver con una proyección individual y, por supuesto, que claramente se sugiere que no corresponde a una astrología de otra era. Miren, por ejemplo, que decía... ¿Saben quién dijo esto? Dice, miren esta cita, ¿será comprobado en algún momento, no sé dónde o cuándo, que el alma humana permanece aún en esta vida en conexión indisoluble con todas las naturalezas materiales en el mundo del espíritu y que recíprocamente actúa sobre estos y recibe de ellos impresiones? Así comienza uno de los libros más conocidos de astrología esotérica escritos por un teósofo, Alan Leo, la cita de Emmanuel Kant, nada menos que el que escribió La crítica de la razón pura. Entonces, la realidad es que para nosotros en este estado de dualidad, nos encontramos entre un universo múltiple y complejo que en cierta forma, en esencia, es uno, ¿no? Pero entonces, ¿de qué va a tratar la astrología esotérica? Y bueno, aquí Alan Leo, en este libro, lo deja muy claro. La astrología esotérica va a tratar de las causas, mientras que la astrología exotérica con los efectos. La segunda es la expresión concreta y tangible de la primera, dice. La astrología esotérica considera todos los eventos desde el punto de vista de la unidad, mientras que la exotérica lo hace desde la manifestación concreta, separada e individual. Y, finalmente, la astrología esotérica considera la expresión de toda la vida como procedente de una única fuente, una original fuente, considerando al Sol, centro del sistema,
como un centro de vida y conciencia. Y bueno, y aquí justamente tenemos bastante definidos los parámetros acerca de a qué le podemos llamar esto que todavía no tenemos claro qué es, porque es algo que aparentemente existió en cierto momento como patrimonio universal del pensamiento, que se ha perdido a lo largo de la historia y que eventualmente va a emerger en quizás que nueva era. Y en este sentido, miren cómo lo deja claro una afirmación misma de Doctrina Secreta. Dice, la estrella bajo la que nace una entidad humana, dice la enseñanza oculta, permanece para siempre su estrella a través del ciclo completo de sus encarnaciones en el día cósmico. Pero esta no es su estrella astrológica. La última concierne y se relaciona con la personalidad. La primera con la individualidad, es decir, con el ego, con el alma. El ángel de esta estrella, o el Dhyani Buddha, que está asociado con ella, será el ángel que guía o solo el que preside, por decirlo así, en cada nuevo renacimiento de la mónada, que es parte de su propia esencia, aun cuando su vehículo, el hombre, pueda permanecer para siempre ignorante de este hecho. Y así tenemos entonces, en un estadio final, que si tenemos que asociar la astrología exotérica con un tipo particular de influencia, es justamente la que corresponde con lo que nosotros llamamos personalidad, este cuaternario inferior, este constructo psíquico que utilizamos como vehículo de experiencia, mientras que la astrología esotérica apunta a la verdadera individualidad, a la conciencia, y de ahí que sea tan difícil, ¿no es cierto?, ya poder hablar con tanta claridad de todas sus reglas y parámetros. Entonces, y aquí para finalizar ya y antes de dar lugar al panel, para que charlemos especialmente de preguntas que todavía han quedado del sábado pasado, me gustaría también indicar que existen dos libros fundamentales, porque me han hecho esa pregunta, que se llaman inclusive astrología esotérica. El primero de ellos es de un teósofo, en realidad es de alguien que pasó por la teosofía. Este teósofo ha sido bastante cercano a Annie Besant. Se llamó originalmente Frederick William Allen, pero su nombre de publicaciones, su nombre literario ha sido Alan Leo. De hecho, es muy citado por Jinarayadasa. Cuando en los fundamentos ocultos de la astrología dice, por ejemplo, Jinarayadasa, que habla del verdadero significado espiritual de la astrología, que dice que actualmente la mayoría de los astrólogos consideran sus ciencias desde el punto de vista de obtener indicios de aspectos favorables o desfavorables para los asuntos personales. Pero cuando se comprende el significado interno de la astrología, dice Jinarayadasa, la astrología moderna se parece mucho más a un mero esqueleto comparado con un cuerpo viviente. Fue a través de la investigación oculta que se obtuvo una vislumbre de la astrología real. Y menciona, entre los teósofos de Londres había dos astrólogos, el señor Alan Leo y la señora Bessie Leo, su esposa, ambos astrólogos. Los dos eran fervientes admiradores de la señora Besant. Pero como les contaré, dice Jinarayadasa, sintieron una profunda gratitud hacia Leadbeater por lo que había hecho por ellos. El señor Alan Leo no había tenido la oportunidad de acceder a una educación superior, pero era justamente por eso, por esa carencia, muy intuitivo, bastante claro. Aunque la señora Leo también, la señora Bessie Leo, su esposa, también era intuitiva, él era más intuitivo, era estupendo en la comprensión poco común del significado de las diversas indicaciones recibidas en las cartas astrológicas, ¿no? Ahí Jinarayadasa aclara que algún día en el futuro, cuando este tercer rayo astrológico, él cree que es el tercer rayo, algunos dicen que es el séptimo, influencie otra vez a la humanidad, la verdadera astrología será la religión predominante del género humano, dice Jinarayadasa. Pero será realmente una religión, o sea, una veneración, y no este calendario astrológico moderno del cual sus profesores no pueden ir más allá. La verdadera astrología comienza cuando el hombre conoce quién es su estrella madre y aspira hacia el logos planetario de su rayo o a algún representante de este gran ser.
Mientras que el hombre usará las fuerzas que le darán la combinación de las esferas para encontrar la mejor manera de obtener un resultado, su vida superior estará en comunión con esa estrella madre. Bueno, Blavatsky le llama estrella padre, que en el caso viene lo mismo. Es esta visión interna que la astrología le fue proporcionada a Alan Leo, a quien se le posibilitó considerar teosóficamente la astrología. Y de hecho, Alan Leo, en este libro, Astrología Esotérica, cita permanentemente Doctrina Secreta y da un increíble testimonio personal. Analiza horóscopos como los de Annie Besant, por ejemplo, los somete a análisis astrológico al horóscopo mismo de Annie Besant y a muchos otros horóscopos y cartas natales de personajes prominentes, y hace un relato completo acerca de la vida de la esposa, de por qué llegó a la astrología, justamente como estudio astrológico. Es un libro muy interesante que, por supuesto, no va a dar recetas de cómo practicar la astrología esotérica, pero fue justamente escrito por alguien muy allegado a Leadbeater y Annie Besant. Curiosamente, el segundo libro, que también se llama Astrología Esotérica, es el más cercano a la doctrina secreta, justamente porque sigue con mucho detalle los principios de la doctrina secreta, y de hecho incluye un apéndice completo de 60 páginas en donde cita cada palabra dicha acerca de la astrología en doctrina secreta. O sea que es una enumeración la más completa de todo lo que se dice en doctrina secreta sobre la astrología. Este libro, guste o no a los teósofos, es de Alice Bailey. Es un libro extraordinario, verdaderamente extraordinario, que trata de incorporar energías de rayo, trata de evaluar a regentes esotéricos, trata de evaluar la ciencia de los triángulos. Es decir, hace un estudio muy profundo y es el más cercano, en realidad, más detalladamente y más fiel a lo que es la doctrina secreta, de acuerdo a las afirmaciones que hace en su origen. Y bueno, y básicamente no hay mucho más que podamos decir, ya es suficiente me parece, porque al fin y al cabo, después de todo lo que hemos conversado, nos quedamos con esta idea de que son solo indicios los que obtenemos nosotros de lo que puede llegar a ser este verdadero aspecto esotérico de la astrología. Simplemente quise un poco... bueno, en cierta forma quise ubicar más en contexto, ¿no? A ver si vamos a terminar ahora. Quiero salir de aquí. Y aquí estamos. Un segundito, por favor. Bien. Y aquí entonces llegamos a nuestro sector, que vamos, bueno, ya ahora nos vemos las caras. Hemos dicho todo lo que en realidad podemos deducir acerca de este complejo problema, ¿no? Estos indicios que se nos dan acerca de desde qué ángulo podemos contemplar este lado más esotérico de la astrología, y por lo menos, en mi criterio, son más preguntas las que nos tienen que quedar que respuestas totalmente acabadas, porque realmente no las hay. Ahora vamos a proceder, ¿sí?, a responder, en cierta forma, algunas preguntas que tenemos. Vamos a darle un poco la bienvenida otra vez a esta estudiosa de la astrología que nos acompañó el sábado pasado, Patricia Kesselman, donde vamos a conversar sobre algunas cosas, y realmente nos han quedado bastantes preguntas de la vez pasada que todavía nos queda para responder. Patricia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a Patricia. todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Extraordinario, Eduardo.
No. muy bueno lo tuyo. Bueno, aquí tenemos, quiero ubicar una serie de preguntas que nos han dejado desde el Facebook, en el chat. Quiero encontrar nomás porque a veces se desorganiza vamos a dejar de compartir por un momento, ¿sí? Voy a ir a nuestro archivo. Pregunta a alguien, ¿no? Del chat, mientras voy, te digo después creo que Vilma tiene una serie de preguntas desde San Rafael. En realidad, alguien preguntó el sábado pasado, ¿qué entendemos por rectificar una carta natal? Ya habíamos indicado, ¿no es cierto?, que una carta natal en astrología es justamente este mapa del cielo al momento del nacimiento. Habíamos dicho que, bueno, hay toda una discusión acerca de cuán determinantes son esas influencias, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo este concepto de karma y de reencarnación del cual hablamos. Alguien había preguntado con el hecho de qué pasa cuando uno no conoce exactamente, porque es fundamental la hora de nacimiento, ¿no es así, Patricia? Porque Claro. la hora de nacimiento es la que determina especialmente esta división en casas del cielo, especialmente ese punto tan importante, especialmente parece para la astrología esotérica, que es el ascendente, que es el horizonte Pero ¿qué pasa cuando no hay una hora de nacimiento determinada, bien clara? ¿Qué es este concepto de rectificación? ¿Qué es rectificar una carta? Rectificar la carta o ajustar el ascendente. Se trata de un procedimiento astrológico donde proyectando determinados astros a cúspides de las casas, a puntos sensibles de las casas, se obtiene un acontecimiento. Es por eso que nosotros quizás seamos un poquito deterministas, ¿no? Porque si efectivamente cuando nosotros movilizamos un planeta, aunque sea de manera Patricia, simbólica. no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, bien, No. perfecto. No, porque Nos vemos estoy... las caritas, nos Nos estamos vemos las viendo caras, todas ¿no? las Bien. caritas. Sí, Gracias, sí. gracias. Entonces, decía que nosotros somos un poco deterministas porque si nosotros, moviendo un planeta simbólicamente hacia la cúspide de una casa, obtenemos un acontecimiento, entonces eso quiere decir que, como vos decías, hay un cosmos, una inteligencia que es mucho mayor que la nuestra, que tiene de alguna manera organizado las cosas, ¿no es cierto? Entonces, se trata de ajustar el ascendente al momento del nacimiento lo más exacto posible. Y se hace mediante ese procedimiento, que es a través de acontecimientos de la vida, entonces uno tiene matemáticamente, ¿no?, va ajustando la cúspide del ascendente, que efectivamente es el punto más importante de la carta, el que nos distingue de todas aquellas otras personas que hayan nacido el mismo día en el mismo lugar, aunque hemos de decir que existen lo que nosotros llamamos mellizos astrológicos. Hay dos personas que han nacido a la misma hora en el mismo lugar, ¿cierto? Claro, exactamente. Y aparte que es importante porque justamente al determinar una hora exacta, uno determina, ¿no es cierto?, que hay cierto signo que asciende, cierto signo que culmina, y eso implica que estos signos tienen sus regentes. Por ejemplo, si uno nace cuando la constelación, bueno, el zodíaco trópico, por supuesto, sabemos, no vamos a confundir a los oyentes con la diferencia entre el zodíaco trópico y sidereal, porque si no es too much esto. Pero por lo menos cuando existe cuando asciende una constelación, sabemos que tal constelación está regida por un planeta. Claro. En consecuencia, un planeta va a ser un regente de alguna forma. Y cuando un planeta, y esto estoy contestando especialmente una pregunta que me hacen en el chat, que dice de Emilce, aclarar sobre el tema de la estrella de alarma, la estrella personal.
Hoy por hoy, todo lo que podemos hacer con la astrología es trabajar sobre esta encarnación, esta personalidad. No podemos hablar, no podemos saber a través de una carta natal esa estrella interna del alma, o sea, de eso prácticamente no tenemos que olvidar, porque justamente este contrato con el tiempo y el espacio, que es el nacimiento, implica todo lo referente especialmente a esta vida, desde el momento en que comienza hasta el momento que termina. Por lo tanto, toda estrella que rige especialmente una persona, ¿no es cierto? Hay una estrella más importante en la carta que uno puede decir que rige una persona, ¿no es así? Claro, claro que sí, es el Almuten, el gobernante de la carta, sí, por supuesto, el planeta más importante, que todos tenemos un planeta que es el más importante de la carta, que manda, tiene regencia sobre todos los demás, ¿no? Es importante, por su ubicación, porque también la ubicación por casa es importante, cuando un planeta es angular. Bueno, nosotros tenemos muchos parámetros que, bueno, sería muy largo explicarlos todos ahora, pero bueno, sí, claro que tenemos un planeta regente y que ese punto del ascendente también marca el punto del medio cielo, que son las coordenadas que Claro, tienen como justamente es ejes, ¿no? Son interesante los ejes. que estamos Perdón. hablando prácticamente de coordenadas totales, es decir, que quiero que al menos todo el mundo se lleve la idea de que una carta natal, todo lo que involucra, no es solamente que uno haya nacido con el sol en Leo y sea de Leo, de Acuario, lo que sea, es mucho más que eso. Es un mapa completo del cielo, dividido en sectores, en donde están los puntos cardinales, el arriba, el abajo, el este, oeste, norte, sur, donde uno puede ver inclusive, ¿no es cierto?, que inclusive algunos insisten en utilizar estrellas que van más allá del zodíaco, algunos inclusive insisten en utilizar ciertas estrellas en Las particular. llamadas fijas, bueno, o las bebeñas, hay 15 estrellas que fueron muy importantes para la humanidad, que son llamadas las bebeñas, que orientaron al hombre en todos lados, en los desiertos, en los mares, ¿no? Hay toda una historia con el descubrimiento de América y Cristóbal Colón y la astrología, que conocía la astrología, que se orientó a través de las estrellas, que salió con una carta elegida para un momento determinado. Eso también es interesante, ¿no? Sí, es increíble cómo inclusive esta ubicación, vos inclusive lo sabés porque lo utilizás muchísimo, involucra que una relación planetaria en general. Por ejemplo, si uno, supongamos, uno nace con un planeta en el ascendente, por ejemplo, uno nace cuando Marte está en el ascendente. Ese planeta, en ese mismo momento, en algún lugar del globo, va a estar en el medio cielo y en algún lugar del globo va a estar en el descendente o en el fondo de cielo, ¿no es cierto? Con lo cual implica este concepto nuevo de astrocartografía que inclusive también sirve para rectificar. Yo recuerdo una vez que cuando investigaba la guerra de las Malvinas, que fue lo que había llevado Río de Janeiro, si uno ve, Lo por ejemplo, presentamos juntos ese de las Malvinas. creo que sí lo hemos presentado juntos, No, no, exactamente. no fue en Río de Janeiro, fue No, en Madrid o en en Madrid, Barcelona, exactamente. o en Bueno, Barcelona, no me acuerdo, porque eso... que yo creo que había visto que la línea de Marte de Margaret Thatcher caía justo sobre el puerto Stanley de las Malvinas. Decís, Ah, sí, me increíble, o acuerdo, me sea, acuerdo. y yo había elegido la carta de Galtieri y había hecho coincidir Saturno con las Malvinas, y después hacer la progresión del ascendente hasta ese Saturno daba exactamente el momento de la muerte en el 2003, por ejemplo. O sea, Ah, qué interesante. hay tantos medios que tienen que ver no solamente con los planetas, sino inclusive coordenadas geográficas que entran en juego. Inclusive vos me decías que habías detectado algo con estas últimas conjunciones de planetas que va a haber, porque bueno, también la astrología mundana habla de muchas conjunciones que tienen lugar y cierta influencia aquí en el mundo, que hay ciertos lugares en el mundo que se ven más afectados que otros, ¿no es así? Claro, sí, sí. Por ejemplo, ahora, bueno, contarles un poquitito de las conjunciones de Júpiter y Saturno, que creo que Bueno, es oportuno, es oportuno. yo creo que sí. Una de las cosas tan en boga ahora es, bueno, estamos en una gran pandemia con esta situación. ¿Existe algo en particular
uno dice, en el cielo existe algunas configuraciones especiales que revelen este momento tan particular de la humanidad. Bueno, claramente nadie la pudo pronosticar, con lo cual, así al menos tan directamente, con lo cual es síntoma de que todavía nos falta conocer bastante sobre la astrología. Pero lo cierto es que ya, por ejemplo, un gran astrólogo, Barbot, ya en las guerras mundiales había notado que durante periodos muy espesos de la historia ocurren ciertas conjunciones en particular. Una de las conjunciones más importantes que marcan desde la astrología persa periodos históricos son estos dos planetas tan importantes, Júpiter y Saturno, que marcan inclusive grandes eras en la humanidad y que ahora están pasando de haber tenido lugar en signos de tierra, que ha prácticamente involucrado todo el desarrollo del capitalismo y el materialismo desde el 1800, involucrando toda la revolución industrial, y va a comenzar ahora en diciembre en los signos de aire, que tiene que ver con, bueno, con los datos, con la comunicación. Nosotros estamos viendo ya que hoy el dinero son datos, son ideas, pensamientos, hay un cierto cambio que uno puede prever como una especie de nueva etapa, ¿no? Que va a involucrar inclusive 200 y algo años. Ven cómo a veces, y eso es solamente una de las conjunciones que están teniendo lugar, ¿no es así? Claro, claro, está la de Plutón-Saturno, que es una conjunción pesada, que se produjo pesada porque son dos planetas lentos, ¿no? Y cuanto más lento, entonces su efecto es más notorio. Estas conjunciones que se producen cada 36, 38 años, estuvieron presentes en muchos de los dramas o de los tiempos difíciles de la humanidad, con las guerras mundiales, con el ataque a las Torres Gemelas, con nuestra guerra de Malvinas, con las crisis económicas. Así que, bueno, es un tiempo difícil, y además se suma a esta conjunción tan importantísima que relataste, donde, como es un cambio de paradigma mundial a través de todo, los antiguos decían cambio de sectas, refiriéndose al orden social, gobiernos y religiones. Entonces es un cambio de paradigma que puede involucrar toda una cuestión social, toda una cuestión económica y toda una cuestión a nivel gubernamental. De hecho, los antiguos, estas conjunciones de Júpiter con Saturno, se le asignaban al nacimiento de grandes avatares o grandes maestros. Así es. Así es, entonces es un tiempo muy importante para la humanidad, porque además existe una lucha entre lo que es y se va a ir, y en lo que va a ser y todavía no llegó. Entonces somos testigos importantísimos de este cambio que, claro, a nosotros nos va a traer como mucha movilización y poca estabilidad, porque los cambios traen eso para la humanidad, ¿no es cierto? Claro, ¿y por qué especialmente Argentina? Porque vos fíjate, estás hablando inclusive de Plutón-Saturno, que es una conjunción fuerte que se ha dado inclusive las últimas 2 veces cuadratura-Urano, que es esta cuestión de lo tradicional, Saturno, lo antiguo, en conflicto con lo nuevo, Urano. Todas estas teorías conspirativas que van surgiendo son también producto de esta tergiversación que produce en la mente este Plutón, que especialmente Plutón lo veo con... de miedo, ¿no? De una cosa de miedo, densa, sí. de angustia, de opresión, muy opresivo. Con países emergentes, porque ¿por qué Argentina especialmente está dando en un eje, en un Mira, lugar por particular? varias razones, entre las cuales la Carta de la Argentina está sensibilizada porque tenemos muchísimo punto cardinal en la Carta, y esta conjunción de Plutón-Saturno se produce también en un signo cardinal, porque Marte también en un signo cardinal, como estaba en la época de las Malvinas, y voy a hacer otro apartadito más después de esto. Entonces, como Marte en aquel momento hizo un bucle de avance y retrogradación por Libra, ahora lo está haciendo por su opuesto Aries. Y otra cuestión que es muy importante para la astrología. Qué curioso que, que está jugando con el ascendente de Argentina y de Inglaterra también.
Claro, Justamente. otra vez, a Inglaterra también está muy afectada por todo esto, ¿eh? No creamos que no, Inglaterra y muchas partes de Ahora, Europa, perdón, explica España, cuál es la Alemania. carta de la Argentina entonces, porque para Bueno, que... la Argentina tiene, todas las naciones tienen un momento de haber nacido. Se supone que nace en un determinado momento cuando se firma la Constitución en este caso. En este caso, el 9 de julio de 1810, desde 1816, tenemos la carta que se llama Juliana de la Argentina. Pero quien fue mi maestro también hizo el trabajo de rectificar, de ajustar justamente, de llegar a la hora, porque todas estas cartas obviamente están sin hora. Entonces, a través de acontecimientos en la nación se han ajustado los ascendentes, ¿no? Entonces, la carta del 9 de julio de 1816 tiene un ascendente en Libra, el Sol y la Luna en el eje Cáncer-Capricornio, estando el Sol en Cáncer y la Luna en Capricornio, que es el signo de su detrimento, está mal, está debilitada ahí. Y la otra carta, que también es interesante, que es la del 25 de mayo de 1810, que es la que ajustó mi maestro, el doctor Espica, bueno, eso, la del 25 de mayo de 1810, que se llama la carta Maya, ¿no? Pero funciona mucho y la mayoría de los astrólogos en Argentina trabajan con la carta del 9 de julio. Esa carta del 9 de julio, como les contaba, con el trabajo que hicimos de las Malvinas, por ejemplo, todos los tránsitos, todas las cartas, la carta de Margaret Thatcher inclusive, encajaban perfectamente con todos los sucesos y con todo lo que aconteció. Entonces, en este momento, y comentaba lo siguiente, y vos hablabas de ciclos, ¿no? En relación a todo, porque la astrología también es cíclica, y cíclicamente se producen eclipses. Los eclipses Esa es otra también. pregunta del chat. Por Esa es otra eso, pregunta importante del chat. introduje el tema, muy bien. Entonces, cíclicamente, los ciclos de los eclipses, llamados ciclos de Saros, se producen aproximadamente cada 19 años. Quiere decir que en este momento, yendo para atrás, tenemos los mismos eclipses que 2001 y yendo un poquito para atrás tenemos los mismos eclipses que 1982, siendo esos 2 años fundamentalmente importantes para la historia reciente de la Argentina y no fueron simpáticos justamente. Para nada. Para nada. Entonces, los eclipses, ¿qué había que contestar sobre los eclipses? ¿Qué son los eclipses? Claro, ¿en qué puede influenciar un eclipse, por ejemplo, a nivel nacional? Bueno, los eclipses tienen una influencia. Por Tienen una ejemplo, perdón influencia. Patricia, ¿no? Yo Sí, veía, no. por ejemplo, recién decías de la luna de la De la independencia Argentina. argentina en Capricornio, que siempre yo la vi relacionada, estando en detrimento, con esa actitud argentina de estar incómodo con el territorio, de querer irse del país, de querer estar, que hay un cierto Y mezcla nunca entre estar apego, nunca conforme. estar conforme con el gobierno, que estar esa Están en permanente lucha. enfrentamiento entre el sol, el gobierno, y la luna, el pueblo, porque la luna rige el Claro. pueblo, ¿no? Entonces, esa cosa que ya está en la carta natal, que justamente, ¿dónde ocurren estas grandes conjunciones y eclipses, o al menos en relación de En el aspecto, con signo de ese punto? Capricornio, claro que sí, Exactamente. en el signo de Capricornio, y por eso está tan movilizada la carta, porque esa conjunción de Plutón-Saturno y todo lo que hablamos, no sé si hablamos de que hubo este año también un montón de planetas en Capricornio. Al haber un montón de planetas en Capricornio, hay un énfasis de aquello que significa el signo. ¿Y qué significa el signo? Además de ser un signo de tierra, representa el orden, los gobiernos, el mando, porque está regido por Don Saturno, que es el más lento de los planetas antiguos y el que ponía el orden. Todos los planetas respondían a Saturno, pero Saturno no respondía a ninguno, era la historia, ¿no? Así es la Eduardo. historia, así es, sí, sí, sí. Entonces, Es claro, el que el prende de el la ley, cronómetro, claro, cronómetros. el orden, y no, claro, y Cronos como el tiempo que pasa indefectiblemente, ¿no? Entonces, cuando pasa Saturno, dice que ordena las cosas, claro, las ordena a su criterio, ¿no? Entonces, limpia, saca lo que no sirve, pero siempre Claro, a través del aprendizaje y del dolor. sí.
Y si encima se encuentra, como este año, con un planeta como Plutón que rige los volcanes y lo que está bajo tierra, claramente uno tiene que esperar que haya mucha cosa que surja a la superficie y que aparezca este tema de la redistribución del poder, el problema con las arcas del tesoro, el problema en relación inclusive a mundial, porque es un problema mundial ese, ¿no es cierto? La Claro, y redistribución del el poder, petróleo el que está, petróleo. claro, que está asociado con Plutón, ahí también tiene que haber cosas. Y los valores, Plutón es la plutocracia, el gobierno del dinero, ahí los poderosos, ¿no? Tienen un papel, un rol muy importante. Y es un tiempo complicado, digamos, porque también la conjunción Júpiter con Saturno también habla de clima, porque ¿qué pasó? En la antigüedad, los antiguos utilizaron el sistema de la astrología, primero que nada, para observar el clima. Porque observaron Muy que se exactamente. había determinados aspectos en el cielo, se producían reacciones meteorológicas que si no pasaba, si no existían esos aspectos, no pasaba nada, el clima estaba tranquilo. Entonces estos aspectos están presentes ahora y con este paso de Marte, que va a ser un gran agitador, yo quiero que la gente esté consciente de que vamos a pasar un tiempo difícil, que después todo va a pasar y que todo se va a acomodar, pero que este tiempo que tenemos por delante es un tiempo que va a ser muy agitado y seguramente Pero difícil. eso es lo maravilloso de concebir los ciclos, ¿no? Que hemos entrado en esos tiempos, hemos salido, vamos a volver a entrar. Cuando llovió siempre paró, es decir, Claro, está ese por concepto supuesto. cíclico de que naturalmente vamos alcanzando puntos críticos, ¿no es cierto? Y luego una relajación de ese punto crítico, es decir, siempre es una especie de constante ciclo y de resoluciones de ciclo, que es inclusive hasta esperanzador eso. Así comenzaste hoy, ¿no? Con todo eso, con toda esta charla. Que tiene Interesante el inclusive que ver tema. con las personas individuales, ¿no? Porque a mí alguien me preguntó, que no sabía si citar esta pregunta tan conflictiva y que siempre aparece, ¿no?, en la astrología. ¿Por qué la astrología antigua estaba tan adepta a pronosticar los años de vida de la persona y decir la persona se va a morir en tal día de tal año? ¿No es cierto? Era fundamental. Que nos parece algo horroroso a nosotros y que nadie haría una cosa hoy en día. Sin embargo, el contexto antiguo, primero que la astrología era practicada solamente para ciertas autoridades, no para el público en general. Segundo, que al monarca le interesaba saber su tiempo de vida porque necesitaba cumplir con ciertos objetivos. Y aparte que la idea de la muerte también ha cambiado mucho a través del tiempo. Inclusive el sistema antiguo tenía un montón de técnicas, y vos las conocés como yo, para que a veces resulten, a veces no, pero básicamente se basaba en el hecho de que primero no es posible saber el punto definitivo de muerte de un ser humano, porque el ser humano va pasando, ya que estamos hablando de cíclicos, por diversos puntos críticos. En alguno de esos puntos críticos puede ocurrir el deceso, ese pasaje que llamamos muerte. Y hoy en día no interesa a la astrología eso, excepto en unos casos particulares en donde de pronto a veces viene la pregunta de una persona que está en coma y se necesita saber, de pronto la familia quiere tener el derecho de saber si esto va para largo o no. Pero en general eso es un tema que ha sido descartado hoy de la astrología, pero que era la parte fundamental, inclusive con una pregunta que yo veo en el chat con respecto a la diferencia entre la astrología occidental y la astrología védica. Porque en realidad nosotros, ninguno de los dos somos practicantes de astrología védica, pero sí podemos decir que la astrología védica estaba mucho más cercana a la astrología antigua helenística que la astrología, ¿no es cierto?, moderna. Y también la astrología védica tiene esos sistemas de distribución del tiempo, de dividir el tiempo en sectores, para saber exactamente, bueno, uno está pasando de tal año por un periodo de Marte. Dentro de ese periodo de Marte tenés un subperiodo de Júpiter y así es la combinación. Y son los ragas, los dashas en la India. Existe un sistema bastante distinto de astrología que tiene Oriente, pero que a su vez estuvieron muy en contacto en la historia, ¿no? Y bueno, la astrología que tenemos hoy es un producto de una reformulación a través de los árabes, ¿no es así? Ha pasado por Bizancio, ha llegado a nuestra modernidad, ¿no? Un poco para contestar lo de la pregunta de la astrología védica, ¿no? Bueno,
Sí, pero básicamente entonces En la astrología occidental también tenemos alguna técnica de cronocratores, ¿no? Señores del tiempo, parecido a eso que explicabas recién de astrología védica. Inclusive alguien había preguntado también la vez pasada por qué uno habla de tanto de astrología occidental y tenemos en cuenta la astrología china, la astrología precolombina. Bueno, obviamente que uno no puede dedicarse a tantas ramas, ¿no es cierto? No quiere decir que nosotros no la tratemos aquí, no quiere decir que no hayan existido, por supuesto, ¿no es cierto? Sé que la astrología china es todo un campo especial, un campo específico, hay gente dedicada a eso. De la astrología maya no se puede decir mucho porque en realidad había un calendario, lo que hoy se conoce como astrología maya es una elaboración muy moderna, ¿no es cierto?, que es una suposición, no hay testimonios directos de una práctica astrológica, pero uno puede suponer que seguramente había una práctica en su momento. Pero bueno, no es mucho lo que podemos decir tampoco. Obviamente nosotros no podemos saber de todo, ¿no es cierto? Estamos circunscritos a lo que nosotros estudiamos, ¿no? Pero bueno, esto es justamente con esto de los eclipses, ¿no? Que estábamos hablando de cuántos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Los eclipses pertenecen a aquello que se llama, perdón Eduardo, no sé si te estoy interrumpiendo. No, eso, por favor. Que pertenecen a aquello que nosotros llamamos configuraciones universales y son muy importantes aquellas configuraciones universales, ahora les voy a decir cuáles son, porque nos afectan de alguna u otra manera a todos. Nosotros, los seres humanos, estamos bajo la ley de que lo general está por sobre lo particular. Lo charlamos un poquito eso la vez pasada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estas configuraciones universales, entre las que están la conjunción de los planetas, los ingresos del Sol o de los planetas en los signos, los eclipses, y las lunaciones, porque los eclipses son lunaciones especiales que se producen en conjunción a la eclíptica. Entonces, con todo ese sistema, los astrólogos podemos abrir un poquitito la puerta y observar el cielo en determinados momentos. Esos determinados momentos, por ejemplo, el ingreso del Sol en los signos cardinales, era justamente porque los signos cardinales corresponden a los comienzos de las estaciones. Y era durante los comienzos de las estaciones que los astrólogos asomaban su nariz para saber cómo iba a estar el tiempo, el clima y los accidentes que podían producirse al pueblo en general que habitaba uno u otro lugar. En ese momento eran regiones enteras asignadas a signos o a planetas y no tenían carta natal de los países, porque muchos ni siquiera existían, ¿no? Entonces correspondía a determinadas regiones y ahí se levantaba la carta para el punto central de esa región que estaba regida por un planeta o por algún signo, ¿no es cierto? Alguien pregunta aquí, que es algo que yo te he escuchado varias veces, Patricia. Aquí hay Patricia habló de una especie de rulo de retrogradación del planeta Marte que va a ocurrir, creo, entre el 9 de septiembre y el 13 de noviembre o viceversa, una cosa así. La retrogradación entre el 9 de septiembre y el 14 de noviembre. 14 de noviembre, exactamente. Porque en realidad retrogradación es un fenómeno aparente, es decir, ningún planeta va para atrás, ¿no es cierto? De ahí un poco la relación de la astrología con la gran ilusión. Desde la Tierra, como la Tierra va ciertamente a veces pasa un planeta y se lo ve dejarlo atrás al planeta porque de pronto, supongamos, la Tierra es más rápida que Marte y de pronto pasa a Marte en la órbita y se lo ve dejado atrás, parece que Marte retrocede. Esos periodos llamados de retrogradación aparente, son especialmente significativos, ¿no es cierto? ¿No es así? Especialmente para la astrología mundial, Patricia. Claro, y es cuando el planeta está más cerca de la Tierra, porque en ese momento, en algún momento se opone al Sol, ¿no? Entonces, a su influencia es como más fuerte, ¿no? Y son importantes porque, ¿qué hacen? Un triple paso por un determinado lugar. Entonces, avanzan, retroceden, van pasando por ese lugar y vuelven a pasar y forma parte de un proceso que dependiendo del planeta puede ser mejor o peor. ¿No? Porque en el caso de Marte es tensión. Marte está asociado con todo lo que puede ser de agresivo para la humanidad.
Claro, Entonces, y incluso digamos, la por fiebre. ejemplo, lo que No, no, decíamos de la relación con la mitología, Marte era el dios Ares de la guerra, claro, el ¿cierto? dios de la guerra. Entonces, Marte, en astrología, es un planeta seco, caliente y excesivo. Por eso se le llamaba maléfico, porque así como Venus y Júpiter son húmedos y Modelo. cálidos y tienden a conservar la vida, Marte es el gran planeta caliente y seco, por eso las fiebres, la guerra, la violencia, el hierro, los cortes, lo Lo rojo, rojo, la sangre, de hecho la rige la sangre. hemoglobina de la sangre, y Saturno, la frialdad, que es el planeta, digamos, más desconectado de las luminarias, más lejano en el sistema antiguo, la frialdad, la ausencia, el abandono. Representaba el frío y crudo invierno, cuando en la Tierra no había alimento ni abrigo. Saturno, el Exacto. planeta más alejado, más oscuro, ¿no? Y entonces eso, y Marte representa esos procesos de tensión cuando la naturaleza se encuentra en plena acción. Por ejemplo, rige el primer signo de la primavera. Así es. Bueno, entonces, porque en cierta forma, inclusive Marte siempre estuvo conectado con ciertas, con la guerra, con accidentes, con todo aquello que sea exceso de sequedad y de calor. Nosotros hablábamos de las conjunciones y también estas conjunciones estuvieron conectadas con el surgimiento de nuevas enfermedades. Por ejemplo, esta de Júpiter-Saturno que se da este año, tradicionalmente tiene que ver con enfermedades que tienen su origen en zonas rurales, por ejemplo, en la tradición, ¿no? Pero, Ajá. es decir, en general, acá pregunta alguien, ¿se escucha el surgimiento de nuevas enfermedades? ¿Sería correcto pensar que entramos en algún periodo dramático en la historia de la humanidad? Y es un periodo difícil, evidentemente. No sé si ponerle el título de dramático, porque la humanidad ha pasado por muchos periodos de esta índole. Exacto. Siempre hay, cíclicamente, volvemos a los ciclos. De hecho, hablaste del último ciclo que tuvo que ver con la Revolución Francesa, el iluminismo y luego desarrolló en el materialismo dialéctico la Revolución Industrial, donde el ser humano tuvo que adaptarse a nuevas circunstancias, vivir en la orbe y levantarse una determinada hora cuando todavía estaba oscuro para ir a trabajar y hacer el trabajo en las fábricas, cuando antes era otro tipo de trabajo y el ser humano estaba más en el campo, más conectado con la naturaleza, y todo eso lo abandonó por la nueva vida. Nuestra nueva modalidad o nuestra nueva era o época, que es lo que vamos a vivir, va a tener que ver con el ciclo de aire, donde el Exacto. cientificismo, la inteligencia, la información, la comunicación van a ser lo que esté a la orden del día. Pero ¿en qué va a terminar la humanidad? Difícilmente nosotros podamos imaginarlo. Quizás podamos, ¿no?, hacer Bueno, y un... curiosamente, lo que vos decías del año 82, en el 81-82 se dio también en aire esta conjunción de Claro, Júpiter-Saturno, que fue cuando nació Internet, Silicon Valley, surgió así es. el virus del HIV, apareció Internet, las compras online, empezó todo este sistema del dinero digital, ¿no es Cayó cierto? el muro Justamente. de Berlín, cayó el Bueno, muro de Berlín. eventualmente en el 89 caería el Claro, muro de Berlín, ¿no es cierto? es Bueno, en fue esa época. en esa, ven que se cuenta, como dice Patricia, por épocas, ¿no es cierto? Por ciclos, ¿no? Pero Sí. justamente, inclusive yo pensaba en esta época, esta necesidad, porque dramático, como bien lo dijiste vos, depende de cómo se lo vea, es decir, todo punto de crisis involucra una gigantesca oportunidad. Claro. Es decir, una oportunidad de reinventarse, una oportunidad de readaptarse y especialmente de cambiar parámetros. Porque yo creo que por lo menos tenemos que tener claro de que hay ciertas cosas, este ciclo de conjunciones en signos de tierra, de Saturno y Júpiter, que han desarrollado tanto este concepto capitalista donde el tener poder implica el poseer riqueza, eso es justamente lo que va a empezar a ceder y va a dar un lugar, y eso creo que tiene que ver con esta presencia, esta conjunción en signo como Acuario, que es un signo más comunitario, ¿no? En cierta forma, todas
estos momentos dan lugar también a todo un renacer, de un reinventarse, más allá de que tenga que ver con una reestructuración del poder a nivel mundial, ¿no? Es decir, sí, es difícil porque son puntos críticos, pero ya, como bien dijiste, ¿cuántos hemos vivido antes? Y otra cuestión, que hay que adaptarse. Vamos a tener que aprender a adaptarnos, porque si no nos adaptamos, vamos a morir con el sistema obsoleto. Entonces tenemos que adaptarnos y bueno, y nos tocará esta cuestión en este momento de los cambios tan profundos que está viviendo la humanidad, ¿no? Porque ya nos hicieron como con un switch, clic, clic, y pasamos todo modo online. Otra no nos quedó. Mucha gente se resistía previamente a esto, pero como pasó el tema de la pandemia, casi fuimos obligados. Y eso sí quiero decir, a mí me parece que con este Saturno en Acuario, este Saturno en Capricornio y Saturno en Acuario, el tema del control, ¿no? Es un tema muy presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poquito, y el aislamiento social, Sí. porque un signo de aire es un signo más frío, más mental, más racional, y la racionalidad siempre enfría un poco la emocionalidad. Y curiosamente es el signo de la tecnología. Claro. O sea ¿qué pasa con el control de la tecnología? Con el control a través de la tecnología. Y de la información. Es decir, hasta qué punto vamos a ir a una tecnocracia antes de comprender realmente o tener un nuevo concepto de cooperación y de comunidad, porque en realidad creo que el mundo va hacia eso. Uno no puede no puede olvidar que sea como sea, nos dirigimos a lo que llamamos era de Acuario, que es un concepto astronómico, la era de Acuario, no es un concepto místico. O sea, en un par de siglos vamos a entrar concretamente bajo este ámbito que llamamos era de Acuario, que van a tener reglas completamente nuevas, muy diferentes a todos estos últimos 2000 años, en la cual el eje de precesión estuvo pasando por el signo de Piscis, que apareció la iglesia, la devoción y todas estas cosas del individualismo y de todo aquello relacionado con este eje Virgo-Piscis, ¿no es así? Sí, y tiene justamente el periodo 2000 y pico de años. Estamos entrando, pero como es un periodo tan amplio, ya tenemos determinada influencia de la era de Acuario, que todavía no entró plenamente, pero ya se asoma. ¿Hay alguna pregunta ya en los últimos momentos que alguno quiera hacer bueno, tampoco queremos alargar tanto, entonces, lamentablemente no pudimos contestar a todas las preguntas, sé que hay un montón de dudas y preguntas, fui más o menos fijándome en el chat. Si quiere tener micrófono para hacer alguna pregunta específica, sé que a lo mejor Vilma tenía alguna pregunta allá de Facebook, no sé si alguno quiere agregar alguna pregunta para que Patricia o yo contestemos. De a uno, que no se agolpen, por favor, porque no podemos contestar tantos juntos. No hay pregunta. Has estado maravillosamente claro, Eduardo, no hay ninguna pregunta. ¿Te imaginas? O totalmente lo contrario. No, súper claro. O totalmente lo contrario. Pero bueno, si algo, siguen habiendo, a ver si alguna otra pregunta por el chat, otra más. Yo te reenvié algunas preguntas por el chat, Eduardo. A ver, sí, esto con respecto al paso de Marte, con respecto, bueno, quiero avisar, bueno, ya que está en el chat también, el seminario del 15 y 22 de agosto, ¿no es cierto?, va a ser acerca del sonido, la antigua sabiduría y la nueva era. Voy a tomar un poco de temas comunes a esto, porque vamos a retomar toda la escuela pitagórica, la importancia de la música, del sonido, vamos a tratar de analizarlo desde un punto de vista un poquito más esotérico en sus implicaciones, hasta por supuesto donde podamos, ¿no es cierto? Van a ser también 2 días, el día 15
y 22 de agosto. Vamos a explorar un poquito también algunos pioneros de las fuerzas etéricas, tal como están descritos en Doctrina Secreta. Vamos a explorar un poco todo este tema de las fuerzas etéricas y el sonido. Eso va a ser el tema del seminario o estos webinars del 15 y del 22 de agosto. Los serían los próximos 2 sábados, por supuesto, quedan todos y todas invitados al mismo. Así que, bueno, si no hay más preguntas, dice acá alguien que quiere ampliar sobre el futuro inmediato de Argentina, Patricia. Que viene movida la cosa. Si Marte moviliza todos los planetas, todos los puntos sensibles que tenemos en la Carta de la Argentina, tenemos 6 meses, por lo menos conflictivos, ¿no? Difíciles, tensionantes, todo eso. Hay momentos donde la tensión va a ser fuerte. Esperemos. De hecho, estamos viendo un aumento en delincuencia, un aumento en casos, porque también los casos de la pandemia tienen que ver con Marte. Marte tiene que ver con la fiebre, así que si sube Marte, suben los casos seguramente, como toca tantos puntos sensibles de la Argentina. Y bueno, por eso decía que este tiempo tienen que estar conscientes de no masificarse, no estar en lugares donde haya mucha gente, cuidarse, no engancharse con cosas de violencia, como claro, cada uno si conoce la carta natal sabe en qué momentos está Marte más activo, más tensionante y refleja algún determinado peligro. Pero hay que cuidarse, no entrar en conflictos y en tensiones y no ser imprudente sobre todo, ¿no? Porque Marte parece que te infla, ¿no? Un poquito y te empuja a la acción y no siempre es lo más conveniente. Actuar en cosas que sean positivas y que uno esté cuidado, ¿no? Hacer cosas sí, está perfecto, pero hay que cuidarse un poquito de la energía agresiva de Marte. Eduardo, ¿sí? Cuando vos le diste la palabra a Vilma, yo no le había habilitado el micrófono y no me di cuenta, así que por eso ella no pudo hablar. Disculpame, ahora sí. Sí. Puede. Sí, adelante. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Vilma. Las preguntas que habían quedado de la semana pasada se han contestado, eran en relación a la rectificación de la carta que hablaron, en relación a la pandemia, hacían preguntas, y en relación a la pandemia hacían referencia que este año se habló de 6 eclipses, 2 solares y 4 lunares, que no se van a volver a dar en mucho tiempo, y si eso tendría alguna relación con la situación de pandemia. ¿El eclipse me vas a dejar a mí solita? Sí, te dejo solita. Hay un eclipse muy importante que se va a dar, su cono de sombra se va a proyectar sobre Argentina y Chile, que es el eclipse del 14 de diciembre. En general, los eclipses anuncian cosas, son anunciadores. Este eclipse se produce en el eje Géminis-Sagitario y va a afectar a la Argentina porque, como les digo, tradicionalmente se dice que donde proyecta el cono de sombra afecta. Pero ¿de qué manera? En general afecta mucho un eclipse de sol, está en relación con el sol. El sol representa al poder y a los gobernantes, ¿no? Entonces, si el eclipse toca puntos sensibles, que no parece que tocara puntos sensibles en la carta del gobernante, puede afectar, incluso puede indicar su renuncia o su muerte, como ha pasado en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el eclipse que oscureció Calafate anunció la partida de Néstor Kirchner. Acá vuelve a darse un eclipse en el sur. Si afectara la carta de algún gobernante o de alguno de los ingresos, como les contaba, entonces probablemente pueda repercutir. En todo caso, no es un anuncio, no es una analogía muy benéfica que se proyecte la sombra de un eclipse, porque los eclipses eclipsan, oscurecen
Y entonces ese oscurecimiento para nosotros los astrólogos tiene que ver con la falta de vida, porque los luminares son la luz, son la vida. Ese oscurecimiento, aunque sea temporario, entonces difumina, oscurece, mancha, mancilla aquello asociado con el sol. Sí, y al mismo tiempo, ya que hablamos de ciclos, los mismos eclipses responden a ciclos, o sea que ha habido eclipses a lo largo de toda la historia humana. Claro que es sí. decir, no es que uno debe esperar todas estas cosas como, se viene el apocalipsis, porque ya ha ocurrido cíclicamente a través de toda la historia humana y aquí estamos todos. ¿No es cierto? Claro. O sea, indica sí momentos especiales en donde en cierta forma se producen puntos críticos que luego se resuelven, sigue adelante, hasta llegar al próximo punto, que es prácticamente como ha evolucionado toda la historia del hombre desde la antigüedad, ¿no es cierto? Por eso esta misma cuestión de los eclipses ya fue tan estudiada en la antigüedad, ¿no? Especialmente en función con lo global, ¿no es así? Porque si bien puede haber un efecto individual en una carta, el uso principal de los eclipses, si no me equivoco, es en la astrología mundial, cuando uno habla de los países, de los fenómenos. Por eso dije que sí llegara a tocar la carta del gobernante, no necesariamente. Claro. En el caso del eclipse de Calafate sí fue, pero en este caso la verdad que no lo he estudiado, pero me parece que no toca ningún punto sensible del gobernante en este caso. Bueno, alguien menciona por aquí sobre el solsticio. Mientras tanto, alguien pregunta de los cometas. Eso no sé nada yo, Tendrás que... Yo tampoco. Sé que hay algunos astrólogos a lo largo de la historia y muy antiguos que han escrito sobre los cometas. Hefestión de Tebas, por ejemplo, es uno. Pero no es algo que generalmente se ha usado normalmente en la astrología, en el pronóstico, el cometa. Son eventos estelares que no han sido muy comprendidos ni tampoco muy utilizados. Alguien pregunta del solsticio, que el solsticio en el hemisferio sur es en junio. En realidad los solsticios, ¿no es cierto?, son los puntos de mayor declinación del Sol, mientras que los equinoccios son donde la órbita de la eclíptica corta el ecuador. Los equinoccios son, por supuesto, el de otoño y de primavera. Ambos ocurren en los dos hemisferios. Lo que pasa es que el equinoccio de otoño es el de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera es el de otoño en el hemisferio sur. Lo mismo con los solsticios. El solsticio de Cáncer, que indica el verano en el hemisferio norte, indica el invierno en el hemisferio sur. El solsticio de Capricornio, que indica el verano en el hemisferio sur, indica el invierno en el hemisferio norte. Pero están en los dos hemisferios, ¿no es cierto?, con las estaciones invertidas. Claro, lo que pasa es que la astrología fue un sistema que desarrolló el clima en el hemisferio norte y se construyó a base del clima del hemisferio norte. Por eso tenemos muchas cuestiones astrometeorológicas que tenemos que estudiar, Eduardo. Esa es una materia que tenemos que estudiar. Sí, porque por ahí uno encuentra serias dudas en función de qué estamos haciendo. Astrología del hemisferio norte y estamos tratando de aplicarla al hemisferio sur. Ahí yo creo que ya para ir, porque tenemos que ir un poco cerrando ya, Patricia, pero por lo menos espero que hayamos dado un panorama de lo complejo que es el tema, ¿no es cierto?, de la cantidad de elementos que están en juego. Esta conversación que hemos tenido, que generalmente se tiene con astrólogos, revela que hay una cantidad de cosas que entran en juego en el análisis, que requiere un estudio muy particular, una experiencia muy particular, aún con el estado actual de la astrología, ¿no es cierto?, que uno todavía espera que se siga traduciendo, se siga tratando de recuperar la astrología antigua, a su vez también espera que en algún momento aparezcan eventualmente nuevas claves de cosas que no conocemos, ya que es un estudio que está en marcha. Pero mientras tanto, por lo menos que hayamos dado la idea de que la astrología no es algo tan simple como leer un horóscopo en el diario, sino que hay gente que verdaderamente pasa una vida estudiando y que eso ha sido así a través de toda la historia humana. Lo que pasa es que ha habido un natural descrédito y una especie de, especialmente después del siglo XVIII,
que ha transformado la astrología en una superstición, pero que en realidad eso no era así en la antigüedad, ¿no es cierto? Y que uno espera que en el futuro tengamos más elementos para poder justamente ver desde otro punto de vista toda esta disciplina, que es una de las más antiguas de la humanidad, ¿no es así? Así que bueno, Patricia, ¿algo más que quieras agregar, que te parezca que quieras decir? No, agradecerte enormemente la invitación y un saludo muy grande a todos, especialmente a Marcela Pardela. Gracias Marcela, que nos acompañó, gracias Evangelina, y gracias a todas y todos que nos han acompañado en estos 2 sábados, donde, bueno, tratamos de presentar el tema, bueno, de la forma más realista posible, un poco para que tengamos un pantallazo de cómo es el campo de estudio. Eso en realidad ha sido un poco la intención de estos días. Presentar el campo de estudios, no intentando dar respuestas definitivas, ni tampoco abarcar todo, porque eso es imposible, para que por lo menos quienes escuchan esperamos que hayan tenido una idea, una impresión de todos la cantidad de elementos que entran en juego entre esta disciplina que es una de las más antiguas de la humanidad y que yo hoy traté de incorporar a lo que es técnicamente el esoterismo y por qué, ¿no? Y ahí un poco explicando de por qué se sugiere muy a cuentagotas y en notas al pie de página en libros como Doctrina Secreta de que es una disciplina que en el futuro va a ser de una relevancia monumental, ¿no? Entonces, justamente a eso un poco estuvo apuntalado este webinar que organizamos para estos 2 sábados. Y bueno, nuevamente, Patricia, mil gracias por haber participado. No, siempre vos, por favor. Bueno, nos conocemos hace muchos años, hemos participado de muchas cosas, pero nuevamente gracias por la primera vez que me has acompañado aquí en un webinar de la Sociedad Teosófica. Seguramente va a haber otra oportunidad. Muchas gracias por participar. Gracias, por supuesto, a Evangelina, Marcela y a todos los de la sede nacional, Vilma, bueno, que nos han apoyado. Y bueno, solo me queda esperarles para el sábado que viene, donde vamos a hablar ya de un tema no disociado de la astrología, pero ya más sobre el sonido y la música desde el punto de vista esotérico. Así que yo les dejo un saludo enorme a todos y todas, y bueno, espero verlos pronto y contar con la presencia de ustedes en los próximos 2 sábados. Así que, bueno, eso es todo. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.